Siempre que se acerca el tiempo de Navidad, soñamos, nos ponemos un poquito más tiernos, más emotivos, buscamos esos paisajes de la niñez para regocijarnos en ellos. Y esta noche es una de esas propuestas. Vamos a hablar de Charles Dickens, el creador de la novela social, aquel fino estilista que supo ver con ironía, supo contar con ironía cómo era la sociedad que le rodeaba, el creador efectivamente de la novela social, pero también el gran descriptor de cosas, el que supo interpretar como nadie la época, la era victoriana. Esta noche Charles Dickens, aquel que abogó por la abolición de la esclavitud, aquel que acusó con el dedo a los que condenaban, aquel que dijo que la pena de muerte era casi el fin de la humanidad, aquel que quiso que los derechos intelectuales, los derechos de autor, fueran para los autores y no para los piratas de las editoriales. En fin, que esta noche vamos a hablar de un auténtico justiciero, recriminado por muchos, criticado por los críticos, pero eso sí, alabado, aplaudido por los lectores, el auténtico bestseller de su época. Vendió más que nadie. Cuando las tiradas de los libros eran de 400, 500 ejemplares, él llegó a vender 100.000 ejemplares de una sola de sus obras. Es la vida, obra y milagros de Charles Dickens. A Charles Dickens le corresponde el siglo XIX. Él se encargó de contarnos cómo era el siglo XIX en el Reino Unido. Y a fe que lo hizo muy bien. Debemos fijar su fecha de nacimiento el 7 de febrero de 1812, justo cuando los ejércitos napoleónicos seguían haciendo de las suyas por el viejo continente europeo, al margen de esas andanzas napoleónicas que daba el Reino Unido. Y en 1812 nacía Charles, el hijo mayor de una familia más o menos de clase media, pero de media baja, por causa del padre, como ahora veremos. Ya sus abuelos venían apuntando maneras. Los abuelos eran servidores de la nobleza, eran criados, y su abuelo tuvo que escapar por algún hurto que otro. Siempre vivieron los Dickens por encima de sus posibilidades. Y John, el padre, funcionario de la Armada, buen hombre, como siempre dijo Charles, mi padre fue un buen hombre, pero muy manirroto, muy vividor, muy soñador, demasiado soñador. Eso sí que le inculcó a su hijo, el sueño por contar, por describir cosas. Los paisajes estaban al alcance de Charles y sobre todo en su precioso condado de Kent, porque allí nació en 1812. La vida en Portsmouth no era muy halagüeña para los Dickens. Los constantes desvaríos del padre provocaban que poco a poco el mobiliario, los libros, todo lo que había en la casa de los Dickens fuera yendo a la casa de empeño. Sí, la vida de los Dickens no era muy afortunada. La madre permanecía indolente a todo lo que estaba ocurriendo. Los niños iban llegando, pero el dinero nunca terminaba de llegar. Y el oficio de John no daba para abastecer a tanta familia. Lo cierto es que los Dickens no pudieron dar un buen colegio a sus hijos, y Charles no fue instruido, Charles no fue a la escuela. Su madre intentó enseñarle a leer y a escribir, con escaso resultado. Hasta el año 1821 no vemos a un Charles Dickens en la escuela. Hasta los 9 años no fue escolarizado. Siempre fue en detrimento de su personalidad. Siempre los críticos que posteriormente revisaron la obra de Dickens dijeron de este que su escasa formación académica no había procurado grandes obras. Luego, como veremos, la sociedad le dijo otra cosa. Pero es verdad, estuvo muy poco tiempo en la escuela. No pudo aprender todo lo que él quería. Aquel niño tímido, de ojos vivaces, que lo contemplaban todo, que lo miraban todo, porque era muy curioso, era sumamente curioso. En esos tiempos escolares, Dickens gustaba de dibujar, miraba los paisajes de su pueblo, dibujaba cabañas, dibujaba árboles, dibujaba animales, y empezaba a imaginar cómo contar esas cosas, cómo trasladarlas a un papel, cómo narrar, cómo empezar a ser un buen narrador. En su casa, lo poco que había podido leer, pues era muy exquisito. Ya os digo que los libros, la abundante biblioteca familiar, fue mermando paulatinamente hasta que al final quedaron reducidos pues, a 4 o 5 obras. Una de ellas, por cierto, El Quijote de Don Miguel de Cervantes. Pero aquí tenemos la familia Dickens pasando muchísima hambre, muchísima penuria. Llega al año 1824 y en ese año el padre John es encarcelado. Las deudas ya no podían saldarse.
las deudas se acumulaban, los acreedores llamaban, clamaban a la puerta de los Dickens, y finalmente el padre fue llevado a presidio. Es un tiempo crucial para la formación humana de Charles Dickens. Ve cómo su padre es llevado a presidio. Y en aquellos tiempos, cuando alguien era llevado a presidio por deudas, pues todo su patrimonio, todos sus bienes eran embargados. Incluso la familia iba a vivir con el preso, dormían en la misma celda. Charles Dickens no corrió esta suerte, simplemente porque ya tenía 12 años, simplemente porque ya fue obligado a trabajar. Y el trabajo para Charles Dickens iba a ser muy duro, porque un niño con 12 años, en aquella sociedad de 1824, era terrible. Niños de 10, 12 años trabajando en la infamia, trabajando en la mugre, trabajando siempre 12 horas, 14 horas, por pocos peniques. Y Charles Dickens encontró trabajo en una fábrica de betunes. Dicen que lo peor de lo peor, y allí estuvo trabajando y soportando casi un cautiverio, una esclavitud. Él nunca soportó la esclavitud y posiblemente eso lo acuñó, eso lo aprendió en la fábrica de betunes. Por tanto, tenemos a un niño de 12 años que ya va siendo muy marcado por el destino, por el terrible destino. Inglaterra se movía en la sociedad industrializada. Había comenzado la revolución industrial. Llevaba ya 60 o 70 años. Inglaterra, desde luego, estaba a la vanguardia, a la cabeza, pero a costa del trabajo esforzado de sus gentes y de sus niños. Esa sociedad de los años 20 en el siglo XIX se fijó para instalarse definitivamente en la mente y en el alma de Charles Dickens. El padre seguía arruinado y esperando una solución. Y la solución llegó en forma de herencia. Murió su madre, la abuela paterna de Charles, y dejó una pequeña herencia con la que se pudieron resolver las deudas, y el padre al fin y al cabo pues salió de la cárcel. Pero aquí se produce un hecho que Charles nunca perdonó a sus padres, y es que no le sacaron de la fábrica de betunes. Le dejaron allí. Siguió trabajando allí, esas 12, 14 horas, todos los días, por un mendrugo de pan y algún café que otro. Charles Dickens esto nunca lo pudo entender. Pidió encarecidamente a su madre que le sacara de aquella fábrica, que convenciera a su padre para que le sacara de aquella fábrica, pero la madre, como os digo, permaneció indolente. No quiso saber nada. Pensó que lo mejor que le podía ocurrir a un hijo suyo es que trabajara y que aportara algún dinero a la casa. Así, Charles Dickens tuvo que esperar un poquito más para poder volver al colegio. Finalmente consiguió volver al colegio, pero muy poco tiempo, escaso tiempo. Ya os digo que los tiempos eran sumamente duros. Y sigue la peripecia vital de Charles Dickens. Charles quiere volar, aquello de Portsmouth se le queda muy pequeño, y la familia viaja, decide ir a Londres a buscar fortuna, a buscar mejores escenarios, y desde luego que los van a conseguir. La bulliciosa Londres, la eterna Londres, con calles perfectamente ornamentadas, en contraste con otras perfectamente indecentes. Lo mejor y lo peor de la sociedad británica se daba cita en Londres. En esa ciudad, Londres, que conoce Charles Dickens con tan solo 15 años. Nos encontramos en 1827. Charles ya es un mozalbete que consigue un trabajo digno, porque claro, comparado con la fábrica de betunes, cualquier trabajo que se le ofreciera era digno. Pero este está muy bien, porque consigue un trabajo de secretario, de mozo, de pasante, en un bufete de abogados. Y allí empieza a descubrir cosas, sensaciones, retoma su viejo sueño de escribir. Y algo en su alma comienza a aflorar, y es la sensación, el sentimiento de convertirse en periodista. Un oficio que estaba muy de moda en aquella época, un oficio muy valorado, escasamente pagado, pero que te daba cierta dignidad frente a la sociedad londinense. Y aquí le tenemos, con 17 años, aprendiendo algo que él siempre llevó muy a gala. Dada su escasa formación académica, pues tuvo que aferrarse a lo poco o mucho que le ofreció la vida.